Vamos a conversar de esto con quien se acaba de sentar en el estudio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día, Muy bien, ministro, pues. Yo sé bienvenido. que los tráficos hasta ahora son fatales. Y se trabaja mucho, ministro. Incluso para el ministro del Interior, el tráfico es fatal. Hay una jornada intensa la del ministro del Interior, sí, debo ¿Sí? señalar. Pero siempre hay actividades en las cuales mantenerse entretenido. ¿Se entretiene? ¿Con qué se entretiene? A veces son ¿con qué se actividades que motivan, otras veces no tanto, en fin. Pero podríamos decir que actividades no faltan cuando se desempeña un rol de esta naturaleza. Le voy a hacer una pregunta, nada que ver con lo que estábamos conversando, pero una pregunta que es una curiosidad personal, ministro. Porque el Ministerio del Interior hoy día es distinto al ministerio que teníamos hasta hace algún tiempo, porque ya no es el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, ahora están separadas las funciones. ¿Eso de alguna manera le da un cierto respiro? De todas maneras, el Ministerio del Interior mantiene roles importantes. Primero, sigue siendo el ministerio coordinador de todo el gobierno. Incluso eso se resalta con la reforma. Y tiene tareas relevantes. La inteligencia sigue radicada en el Ministerio del Interior. Todo lo que es la administración de los pasos fronterizos y las políticas de inmigración y extranjería, descentralización, emergencias. Ajá. Eso es una tarea bien importante. Por tanto, de todas maneras, hay muchas actividades que se desarrollan en el marco del trabajo del Ministerio. Efectivamente, se crea un ministerio especializado, que es el Ministerio de Seguridad. Eso básicamente porque en el Ministerio del Interior había mucha rotación por ser un ministerio político y se requiere cierto grado de focalización con funcionarios públicos más bien de carácter permanente que se hagan cargo de las políticas en materia de seguridad. Y eso es lo que permite la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad. Yo hago siempre el símil. ¿Por qué Chile, por ejemplo, es exitoso en materias de vacunación? ¿Por qué Chile tiene una expectativa de vida mayor que países con similar ingreso, o incluso mayor que países con un ingreso per cápita superior al nuestro? Básicamente porque hay áreas donde el Ministerio de Salud se ha especializado en materia de salud pública y hay profesionales trabajando por mucho tiempo. De manera permanente, prácticamente. Y claro, y cuando ingresan nuevos funcionarios, los con mayor experiencia los van formando y de esa manera se va generando una especialización en un ministerio altamente técnico como el Ministerio de Salud. Bueno, el símil es lo que se está lo que se pretende lograr con el Ministerio de Seguridad, porque hoy día sí. está puesto súper en cuestión la conformación de los equipos y de dónde vienen las personas y cuánto ganan y si tienen las habilidades o no. Usted ha visto los diarios, digamos. Sí, pero el ministro Cordero esos temas lo ha aclarado. Estuvo sentado aquí ayer y lo ha se hizo aclarado cargo con precisión. Y ha dado cuenta también de efectivamente un ministerio que se está constituyendo, pero la base sobre la cual se está constituyendo son los mismos funcionarios que desempeñaban tareas de similar naturaleza en lo que era antiguamente la Subsecretaría de Interior y Seguridad Pública. Ministro, ya que estamos en esa, le voy a preguntar al tiro por esta Coordinación Nacional de Fronteras que busca fortalecer el combate contra la migración ilegal y el crimen organizado. El combate contra la migración ilegal es una de las grandes batallas, y al menos en términos de imagen pública, que vamos perdiendo. ¿De qué se trata esa coordinación y qué cambio radical puede significar en el problema que tenemos hoy día? A ver, primero, ¿en qué estamos y cómo estábamos hace 3 años atrás? Eso es bien importante. El peor año en materia de ingresos irregulares fue el año 2021. Llegamos a tener en plena pandemia, denuncias y autodenuncias. Las cifras se disparan cuando se empezó a exigir visa, particularmente a los ciudadanos venezolanos para entrar a Chile. Se establece la visa a los ciudadanos venezolanos, viene la pandemia, se cierra la frontera y se establecen estos pasos irregulares que son utilizados por grupos de crimen organizado inescrupulosos que se aprovechan de personas que andan buscando mejor porvenir en distintas partes del mundo en el marco de los flujos migratorios. Y por tanto llegamos a tener 59.000 y fracción denuncias y autodenuncias que dan cuenta de ingresos irregulares. Ajá. Con las iniciativas que hemos impulsado bajo el gobierno del presidente Boric, esa cifra se ha reducido. El año 2024 tuvimos poco más de 29.000 y fracción. Pero tenemos que perseverar este esfuerzo para seguir mejorando las cifras. El Ministerio del Interior está a cargo de los pasos fronterizos habilitados, el Ministerio de Seguridad está a cargo de todo lo que es la seguridad fronteriza. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que está a cargo de la definición de frontera. Está el SAC, que vela por el patrimonio y por la seguridad fitosanitaria, aduanas, que tienen que enfrentar el contrabando. Tenemos desplegado el ejército en el marco de la reforma constitucional que impulsamos y que ha permitido reducir los ingresos irregulares, en fin. Entonces, esta coordinación lo que pretende es mejorar el trabajo interinstitucional
de distintas instituciones, valga la redundancia, que están a cargo de distintas tareas en el marco del control de las fronteras. A esto hay que agregar la PDI, que es la que hace el registro migratorio, Carabineros, que también tiene un importante rol. En fin, son muchas las instituciones que trabajan en esta área y por tanto esta coordinación lo que busca es mejorar el trabajo interinstitucional para obtener mejores resultados en el marco de lo que ya se ha estado haciendo. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Primero, se ha desplegado los militares en la frontera norte. En segundo lugar, se han invertido recursos importantes para su adecuado despliegue en una primera etapa, en una segunda etapa para tener puestos de observación fronterizo que permitan efectivamente controlar la frontera y en una tercera etapa ya estamos distribuyendo drones para la vigilancia de la frontera. Adicionalmente firmamos un acuerdo con Bolivia para proceder a las reconducciones. Hasta antes de eso solo podíamos reconducir a Perú y a Argentina, pero no a Bolivia. Sí. Y por tanto en ese contexto ya se ha iniciado la reconducción de ciudadanos no bolivianos que ingresan a través de la frontera de Bolivia. Que era una limitante bien importante. Bien importante, sí. Esto es bien relevante. La reconducción es cuando una persona es sorprendida cruzando la frontera y se le solicita volver al país del cual viene. Y eso era hasta hace poco solo posible respecto de Bolivia en relación a los ciudadanos bolivianos y no de otras nacionalidades. Y por tanto ahí se firmó un acuerdo y se ha empezado a implementar este proceso de reconducción en los términos que he señalado. En fin, podría citar muchas otras iniciativas que hemos impulsado para tener fronteras más seguras, pero lo relevante aquí es perseverar en este esfuerzo. Si ven las cifras actuales son significativamente superiores a las del 2021, que insisto fue el peor año en esta materia, de todas maneras tenemos que perseverar en este esfuerzo a través de las iniciativas que he señalado y la coordinación institucional que permite esta coordinación de fronteras. ¿Qué cambio visible y en qué plazo va a permitir esto? Lo que pasa es que básicamente es continuar con los cambios que ya se han realizado. O sea, yo le podría mostrar fotografías, las tengo aquí, de lo que era el hito número 1, el puesto de observación que había. Le podría mostrar cuáles eran las herramientas con las cuales trabajaba las policías y posteriormente el ejército y la Armada una vez que se desplegó a las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que hay un cambio sustantivo. O sea, tuvimos que partir por comprar vehículos para que pudieran desplazarse. No nos olvidemos que en materia de seguridad en el gobierno pasado el presupuesto en 4 años montó en menos del 1%. Por ejemplo, en el caso de Carabineros, ni siquiera tenían vehículos para salir a hacer patrullaje. La gran mayoría del parque vehicular de Carabineros tenía su vida útil vencida. Y nosotros hemos renovado a tasas, en el caso solo de Carabineros, de más de 1.000 vehículos al año. Lo mismo ocurre respecto del ejército. Toda la tecnología que se ha comprado para poder realizar la observación de los pasos fronterizos y de la frontera da cuenta de un salto respecto a lo que teníamos hace un tiempo. Entonces, esta coordinación pretende profundizar en esta ruta que hemos recorrido, entendiendo que tenemos que perseverar el esfuerzo con el objeto de hacer cada vez más seguras nuestras fronteras. Ministro, yo lo llevo a otro tema. Hoy aparece citado en varios medios como alguien que intentó hasta último momento poder conseguir la posibilidad de tener una lista única parlamentaria desde el oficialismo. ¿Por qué cree usted que no se consiguió? ¿Cuál es la interpretación después de las conversaciones que tuvo de por qué no se logró un objetivo que era bien anhelado y se entiende políticamente? Bueno, las razones habría que preguntárselas a quienes tomaron las decisiones, pero nosotros fuimos explícitos respecto de que para mejorar la elegibilidad y una mejor representación de las fuerzas progresistas en el próximo Congreso Nacional, una lista única es un instrumento imprescindible. Y por tanto, la división en 2 o más listas lo que va a permitir es que los partidos tengan más candidatos, pero menos electos. Nos parecía, y nos parece fundamental, velar porque las fuerzas progresistas tengan una representación significativa en el próximo Congreso, optimizando el respaldo electoral, y eso obviamente se obtiene de mejor forma a través de una lista unitaria. Ya, pero la sensación que usted, como hombre que encabezó desde el punto de vista político estos intentos por conseguir esa lista única, ¿con qué idea se quedó de por qué finalmente no se consiguió? Se lo hemos preguntado a los distintos actores también, pero nos interesa la opinión del ministro del Interior. Cuando un objetivo tan relevante como este no se consigue, creo que finalmente da cuenta de falta de voluntad y convicción al respecto. Voluntad y convicción que el gobierno la tiene clara. ¿Y no de liderazgo, ministro? Lo de quienes tuvieran que haber ejercido liderazgo, la moneda, usted, el presidente, la candidata.
los partidos toman la decisión en el ámbito de sus competencias, de su autonomía. No, está bien, pero al gobierno le importa en el fondo, probablemente como parte de defensa del legado de este gobierno, que haya una fuerza progresista importante en el Congreso, como usted dice. Y la candidata, si cree que va a ganar, me imagino que le importará también tener mayoría en el Congreso. Sí, lo que pasa es que la lista única nosotros creemos que era lo mejor para el país, porque permitía una mejor representación de la fuerza progresista y eso es mejor para Chile. Y finalmente, nos gustaría que los partidos tomaran decisiones sobre la base de ese objetivo. Un objetivo superior al interés particular de cada partido. Pero ahí cada uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que adopta. Cuando usted dice que faltó liderazgo, ese liderazgo... No liderazgo. Perdón, convicción. No me la dio la cuña el liderazgo. No, convicción. Estoy hablando de los partidos políticos. De algunos actores, sí. De algunos actores. Esa falta de convicción... No, pero al principio cuando usted dice sí que se podría haber conducido de mejor manera, ¿pone más el acento en los partidos chicos, que son los que finalmente van a tener esta segunda lista, o en realidad los que pudieron haber cedido los cupos? Mira, que era lo que estaban pidiendo. La negociación está en marcha todavía. Por tanto, yo preferiría O sea, ¿tiene alguna esperanza que todavía? sacáramos las conclusiones respecto de lo que pasó una vez que se inscriban las listas. ¿Usted no pierde la esperanza? Al margen de perdernos la esperanza, pero insisto, o sea, ahí vamos a ver los detalles respecto de qué es lo que solicitó cada partido político, cuál fue la real voluntad de actuar con la generosidad que requería un esfuerzo de esta naturaleza. Había quienes ya desde hace mucho tiempo decían lo planteo de otra manera, había quienes desde hace mucho tiempo promovían las dos listas, y fueron explícitos durante mucho tiempo. Y bueno, conversando con ellos, finalmente se logró que se sentaran muchas veces a la mesa de negociación, pero a regañadientes. Pero yo insisto, o sea, es una mala noticia para el país, es una mala noticia para el progresismo, y por tanto hay que insistir en los esfuerzos unitarios porque la unidad permite una mejor representación de las fuerzas progresistas en el próximo Congreso Nacional. Ministro, ¿cómo está observando usted el desarrollo de la campaña presidencial? ¿Con cuánta preocupación, con cuánta distancia, con cuánto involucramiento? Porque de alguna manera el gobierno se termina transformando en un punching ball involuntario en el contexto de una campaña presidencial que además está su resto polarizada. Sí, pero nosotros estamos concentrados en gobernar. O sea, nuestro esfuerzo Sí, pero también en responder los emplazamientos o las cosas que se van diciendo en el camino. Pero usted lo dice, los emplazamientos o las cosas que dicen en el camino. No es que nosotros, o sea, el objetivo del gobierno, el compromiso del gobierno más bien es gobernar hasta el último día con el entusiasmo el primer día para seguir resolviendo problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana. A eso estamos abocados. Cada cierto tiempo se plantean afirmaciones inexactas o simplemente falsedades. Somos consultados por los medios de comunicación y obviamente en ese contexto salimos a aclarar y a rectificar lo que sea necesario. Pero ayer usted no desaprovechó la oportunidad de pronunciarse respecto de lo que dijo José Antonio Kast. Y Kast le devolvió a usted diciendo que lo acusó directamente de una campaña de desprestigio, después de aclararle la cuña respecto del Congreso y de que él nunca dijo que se iba a salir del marco de la Constitución y las leyes. Yo sugiero escuchar la entrevista que di. Está en otra radio, así que no es que... No importa, nosotros igual escuchamos otra radio. Le puedo hacer propaganda a otro medio. No Hágale pasa nomás. nada, ministro, no pasa nada. Háganla. al Aquí margen de las la fuentes broma. se citan siempre, Sí, al margen ministro, de la no hay broma. problema. Fui consultado respecto de la cuña y se me dijo, bueno, que él habría aclarado esto. Y dije, bueno, una afirmación de esa naturaleza merece ser aclarada y rectificada. Eso fue lo que dije. Una afirmación de esa naturaleza merece ser aclarada. Y acto seguido, bueno, el candidato Kast respondió con la agresividad que acostumbra cuando se le realiza una pequeña crítica, ni siquiera una crítica tan fuerte. Quizás habría sido más simple, en vez de salir a agredir, haber dicho, mire, metí las patas y punto. Porque de su propio sector así lo reconoce. Ahora, esa crítica se le están haciendo prácticamente a todos los candidatos. A Janet Jara también le criticaron por no asumir el error de haber apoyado el tercer retiro cuando ella dijo que había apoyado dos. O sea, aquí Está bien, pero los candidatos... ¿quién salió digamos, a pedirme, a mi entender, injustamente? Porque, insisto, se me pregunta, literalmente, mire, sobre este tema yo digo, una afirmación o una declaración de esa naturaleza merece ser aclarada o rectificada. Toda vez que todos sabemos que la experiencia democrática en la región ha enfrentado muchas veces intentos de saltarse el sistema de pesos y contrapesos propio de una democracia. Y en ese contexto dije algo súper simple. Una declaración de esa naturaleza merece ser rectificada y aclarada. Si uno lo compara con las críticas que recibió de su propio sector, sí. y para qué decir de los líderes del oficialismo,
creo que la reacción que él tuvo después fue completamente destemplada. Ministro, último tema antes que se nos vaya el tiempo, porque ya se nos fue. Ya se nos fue, pero... Y además, de todas maneras, lo que yo dije tuvo que hacerlo. O sea, dije, es una declaración de la persona merece ser rectificada o aclarada, y él salió a rectificar y aclarar. Nadie se puede sentir ofendido por una afirmación de esa naturaleza. Tras el informe de la Contraloría respecto de las licencias médicas y los anuncios que ha hecho también el Ministerio de Hacienda al respecto, desde su Ministerio del Interior, dado que usted es el coordinador, como bien nos recordaba, de los distintos ministerios, ¿qué labores adicionales se están haciendo para que episodios como los de las licencias médicas mal utilizadas desde el sector público en el Estado no se vuelvan a repetir? A ver, en primer lugar, el ministro Marcel este tema de las licencias médicas y el ausentismo laboral en el sector público lo planteó como un desafío hace mucho tiempo. De hecho, hubo un consejo de gabinete donde se analizaron una serie de iniciativas. Antes de la arremetida de la Contraloría. Antes del informe de la Contraloría. Esto es bien importante destacarlo. Y en ese contexto se tramitó un proyecto de ley que de hecho fue aprobado a los pocos días del informe de la Contraloría, pero fue aprobado porque ya llevaba, podríamos decir, muchas etapas legislativas en que se había avanzado con el impulso del Ministerio de Hacienda, también del Ministerio de Salud, respecto de los grandes emisores, que ha permitido suspender el otorgamiento de licencia a médicos facultativos que obviamente lo hacen de manera indiscriminada y en un número que no guarda ninguna relación con lo que corresponde a la utilización responsable de un instrumento de protección de las personas como es la licencia médica. Y en ese contexto, una vez que se emite el informe de la Contraloría, Hacienda mantiene un liderazgo importante para efectos de realizar una cuantificación de los casos en la Administración Central, el inicio de los sumarios y lo que hemos señalado, que todos estos antecedentes en su momento van a ser enviados al Consejo Oficial del Estado para iniciar acciones criminales o civiles correspondientes. Si vemos los números, en el primer informe se hablaba de 25.000, de esos 8.000, 9.000 correspondían a la Administración Central del Estado, la gran mayoría correspondía a municipios, y en el caso de los municipios son los alcaldes los que deben tomar esas decisiones, no es el gobierno central el que puede impulsar ni la realización de sumario ni la aplicación de las sanciones correspondientes. Y adicionalmente se presentó un nuevo proyecto que moderniza el subsidio de incapacidad laboral, que está actualmente en tramitación en el Congreso y que tiene por objeto eliminar ciertos incentivos para garantizar que se utilice de manera adecuada, insisto, la licencia médica, que cuando un trabajador se enferma tiene derecho a guardar reposo, tiene derecho a ausentarse del trabajo, manteniendo su ingreso, ya sea a través del subsidio en capacidad laboral, en el caso del sector privado, o a través de la mantención de remuneración en el caso del sector público, pero lo relevante es que este instrumento sea utilizado adecuadamente y no para fines distintos. Claro. Y ha habido otros informes adicionales que dan cuenta de que esto se extiende, por ejemplo, a funcionarios de las Fuerzas Armadas, y ha habido un informe adicional respecto de otras prácticas que son contradictorias a una persona que está con licencia médica. Es el gran cuestionamiento, ministro, al margen de eso. Valoramos nosotros el trabajo, por tanto, que ha hecho la Contralora. No, sí, sin duda, me imagino, pero el tema es que aquí el gran cuestionamiento, o adicionalmente el cuestionamiento a la mala utilización de las licencias médicas, cuánto tarda desde el punto de vista del funcionamiento del Estado por estatuto administrativo la duración de los sumarios. Los sumarios pueden durar años. Bueno, hay plazos legales y el objetivo es que estos se realicen en plazos acotados, pero siempre cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Y por tanto, estamos hablando de miles de sumarios que se están realizando, algunos de ellos ya han concluido, en algunos casos se han aplicado sanciones de distinta magnitud, pero en algunos casos también se ha procedido a la destitución, y lo importante es que estos sumarios se desarrollen conforme lo establece la ley, para efectos de aclarar cuál es la situación específica que afecta al funcionario y en caso que corresponda aplicar la sanción. Estamos hablando de una práctica que nosotros condenamos enérgicamente, que es el mal uso de la licencia médica. Ministro. Y por eso esto ha estado acompañado de acciones. El proyecto de ley que se estaba tramitando desde antes del informe, el nuevo proyecto que se ha presentado y la mesa de ausentismo laboral que está liderando el Ministerio de Hacienda. Muy bien, ministro del Interior, Álvaro Elizalde, gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Una muy buena jornada y un buen fin de semana largo. Gracias, ministro. 8:07 minutos.